感谢主，各位弟兄姊妹，大家平安 Gracias a Dios y que la paz esté con todos los hermanos. 大家都能够放下工作来圣堂里面所安息日。 Todos han podido dejar sus trabajos y venir aquí a guardar el día de reposo. 愿主耶稣按照他所应许所安息日的福分，都能够临到我们所有弟兄姊妹。 Que Dios, según su promesa, haga llegar a todos los presentes sus bendiciones. 今天下午我们来见证安息日的真理。 Esta tarde vamos a testificar sobre la verdad del día de reposo. 安息日是一个非常重要的教训， El día de reposo es un tema de muchas enseñanzas, 因为是主耶稣神所宣告的第四条诫命， porque es el cuarto mandamiento anunciado por Dios. 是我们人对神当尽的本分。 Es el deber que debe cumplir el hombre hacia Dios. 四条诫命前面的4条是人对神当尽的本分， De los 10 mandamientos, los primeros 4 son el deber del hombre hacia Dios. 后面的6条是人对人当尽的本分。 Y los restantes 6 mandamientos son el deber del hombre hacia otro hombre. 第一条诫命强调我们拜神的对象是造物主唯一的真神。 El primer mandamiento enfatiza que nuestro objeto de adoración es el Dios creador. 第二条诫命是强调我们拜神应当有的方法， El segundo mandamiento enfatiza la manera que debemos 用心 utilizar para 灵 adorar. 跟诚实拜神， Debemos adorarlo en verdad y 不 corazón. 可以用有形足的东西来代替神， En espíritu y en verdad, y no podemos reemplazar a Dios con algo material. 所以不可以有偶像。 Por eso no debemos tener ídolos. 第三条诫命是我们拜神的态度， El tercer mandamiento habla de la actitud de adorar a 我们 Dios. 要尊天上的神为圣。 Tenemos que santificar, tenemos que tomar como santo a nuestro Dios. 我们也不可以有不好的行为，让神的名受羞辱。 Y no debemos tener malas conductas que avergüencen a Dios. 第4条诫命就是我们拜神特定的时间。 Y el cuarto mandamiento es el momento determinado para adorar a Dios. 神叫我们所安息日， Dios nos pidió guardar el día de reposo, 因为这是神跟我们所立的约， porque es un pacto que hizo Él con nosotros. 说我们所安息日，神要做我们的神 Pues si guardamos el día de reposo, Dios será nuestro Dios. 我们可以称为神的子民。 Y nosotros seremos llamados su pueblo. 所以神的子民要所安息日跟神立约。 Por eso el pueblo de Dios debe guardar el día de reposo para cumplir con este pacto 能够蒙神束福。 y así ser bendecidos. 以色列民神叫他们所安息日， Dios le ordenó al pueblo israelita a guardar el día de 但是后 reposo, 来他们没有遵守， pero ellos no lo hicieron. 所以他们的国家就亡掉，他们就被掳到外邦的地方 Por 去。 eso su país se fue derrotado y fueron deportados a otro país. 所以神说，让他们的地图能够安息休息70年。 Dios quiso a través de esto dejar que sus tierras descansen por 70 años. 所以到了再带领他们回到迦南地。 Y cuando llegó el momento, los guió nuevamente a la tierra de Canaán. 所以他们被掳归回以后就很重视安息日。 Por eso, una vez que regresaron a su tierra, le dieron mucha más importancia al día de reposo. 一直持守安息日到现在。 Y lo han estado guardando hasta el día de hoy. 所以你如果到以色列地去旅游的话， Si vamos de turismo a Israel, 你会发现以色列人很重视安息日。 descubriremos cuánta importancia le dan ellos ahora al día de reposo. 他们在星期五太阳下山以后，一直到星期六太阳下山。 En el tramo del viernes, una vez que el sol se pone hasta el 他们 sábado, 不做工，
Cuando el sol se pone en este tramo, ellos no 啊， trabajan. 也不点火，不点灯。 No encienden luces, no prenden fuego. 所以你在安息日来到以前呐、有些事情你都要准备好。 Por eso, antes de llegar el día de reposo, deben preparar muchas cosas. 所以进入安息日以后啊，他们的店门呐、全部关起来 Y cuando comienza el tiempo del día de reposo, cierran las puertas de sus negocios. 啊，所有的汽车啦、火车啊，全部停驶。 Se deja de utilizar los autos y los trenes 他 tampoco 们 funcionan. 不开车。 No manejan. 那个电梯啊，它有那个自动的开关。 Y, por ejemplo, los ascensores tienen encendidos 所以有 automáticos. 些电梯啊都不开，只有那个安息日电梯啊才会动。 Tienen, por ejemplo, unos ascensores especiales que funcionan solamente los días de reposo. 因为那个是自动的，它每一楼啊，每一楼都停。 Es un ascensor en donde para en todos los pisos. 所以听说啊，那个速度很慢啊，说比乌龟还慢。 Me han dicho que la velocidad de ese ascensor es más lento que cuando una 因 tortuga 为有 camina. 的外来的人不知道啊，有的会去按那个开关， Hay personas extranjeras que no saben, entonces apretan el botón de apagar, 所 de 以以 cerrar 色 la 列人看 puerta. 到了会跟他瞪眼睛， Y los israelitas que los ven, los miran de reojo. 因为安息日啊，他们是不可以开灯的。 Porque en el día de reposo ellos no pueden presionar el 那 botón. 在以前啊，他们星期六要吃的东西，星期五都要准备好。 Y la comida del sábado debe estar preparada el viernes. 星期六啊，吃的都是冷的东西。 El sábado comen comida fría. 那现在有那个自动的保温锅 Pero ahora hay ollas, 所以到星期六啊，现在还是可以吃那个温暖的食物。 ollas que conservan la temperatura, entonces pueden guardar su alimento ahí y tener comida caliente el 他 sábado. 们的餐厅啊，是在星期六太阳下山以后，他们还可以工作 Y los restaurantes trabajan luego de la puesta del sol del día sábado. 但是要等到第四颗星出现的时候啊，他们才开门。第四个。 Pero deben esperar la aparición de la cuarta estrella para abrir las puertas. 所以我们知道说，以色列人一直到现在都很严谨在守这个安息日。 Y esta es la manera en que hoy en día los israelitas guardan el día de reposo, de manera muy estricta. 我们知道说，基督徒啊，也应该守安息日。 Sabemos que los cristianos también debemos guardar el día de reposo. 但是很多的基督徒他们都守星期日， Pero la mayoría guarda el domingo. 因为这个是承接天主教错误的遗传。 Porque esto proviene de un error que hubo en el catolicismo. 到了第四世纪的时候啊，罗马天主教把星期六安息日改到星期日。 En el cuarto siglo, los romanos cambiaron el día de reposo al domingo. 但是那个不是圣经里面的道理。 Pero eso no es una verdad de la Biblia. 所以我们知道，在犹太人所立法的安息日啊，很束缚，很受捆绑。 Sabemos que la manera en que los judíos guardan el día de reposo es como estar atados. 因为我们现在是要在恩典之下来守安息日， Nosotros guardamos el día de reposo en gracia. 但是不是把星期六改到星期日？ Pero eso no significa cambiar el sábado al domingo. 日子没有改变， El 但是那个遵守的方法不一样。 día no se cambia, pero la manera de guardarlo sí. 那今天下午就来跟我们谈论这个有关的道理。 Esta tarde vamos a hablar sobre este tema. 我们先来看创世纪第2章， Veamos primero Génesis capítulo 2. 这里谈到这个安息日的由来。 Habla del origen del día de reposo. 创世纪2章第1节， Génesis 2:1. 天地万物都造齐了。第2节， 2. 到第7日，神造物的功已经完毕，
就在第7日歇了他一切的工安息了。第3节， 3. 神束缚给第7日，定为圣日，因为在这日神歇了他一切创造的工就安息了。这里谈到说，神用6天的时间创造天地万物。 Acá dice que Dios utilizó 6 días para crear el universo. 到第7天他所有的工作都完成了。 En el séptimo día reposó de toda su obra. 所以神就在第7天休息， Por eso descansó ese día. 而且把第7天定为圣日，神特别束缚给第7天。 Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. 所以我们知道说，这个安息日是神创造天地万物的时候就设立了。 Sabemos acá entonces que el día de reposo fue establecido desde la creación del universo. 事实上神是永远不会疲乏困倦的神。 Sabemos que en realidad Dios nunca se cansa. 神不会神不必要休息。 Él no necesita descansar. 所以圣经才说这个安息日是为人设立的， Por eso en la Biblia dice que el día de reposo fue establecido para el hombre, 要给我们人能够休息。 para que el hombre pueda descansar. 所以这个安息日有的人说安息日是给犹太人所的， Algunos dicen que el día de reposo es para los judíos. 那圣经却说神为安息日的神， Pero en la Biblia dice que Dios es el Señor del día de 安 reposo. 息日是为人设立的， Y el día de reposo fue establecido para el hombre. 所以所有的人都可以守安息日。 Por lo tanto, todo aquel que es hombre debe guardar el día de reposo 主要你敬畏神， si uno adora a Dios. 所以不只是犹太人才是人， Por lo tanto, no solamente los judíos son hombres, 除了犹太人以外，也都可以守安息日， todas las otras etnias que también guardan el día de 因为 reposo. 这个是还没有立法以前就有了， Porque esto fue establecido antes de la aparición de 还 las 没有 leyes. 犹太人以前的时候就有安息日了。 Fue establecido antes de la aparición de los judíos. 本来神设立安息日是让我们在劳苦的生活当中能够享受神所赐的喜乐跟平安。 El objetivo del día de reposo es para que nosotros podamos disfrutar del gozo y de la paz del Señor en esta vida atareada. 但是从人犯罪以后人生就劳苦担重担，根本没有安息。 Sabemos que desde que el hombre pecó, su vida se llenó de trabajo y de amargura y carecía de 所以 paz. 罪人就失掉了守安息日的资格。 Entonces, el hombre pecador perdió la capacidad de guardar el día de reposo. 一直到以色列人从埃及出来， Hasta que los israelitas salieron de Egipto. 因为他们本来在埃及做奴隶， Ellos en un principio eran esclavos en Egipto. 神听到他们呼求的声音派摩西把他们带出来。 Dios escuchó sus clamores y mandó a Moisés a que los sacaran. 在旷野当中，神又指示他们要守安息日， En el desierto, Dios les volvió a indicar sobre el día de reposo. 因为他们在旷野的时候没有耕种，没有收成，没有什么食物 Ellos en el día de reposo no cultivaban, no tenían comida. 但是每天神从天上降玛拿给他们吃。 Pero todos los días Dios hacía descender del cielo maná. 玛拿是随着露水向下来，是好像那个参蜜的薄饼。 El maná caía como rocío y descendía del cielo. 每天以色列人就拿个罐子吃去捡就有了。 Ellos debían recogerlo todos los días con un frasco. 那就是他们每天的食物。 Y ese era el alimento del día. 让他们40年的时间在旷野就靠着玛拿来养活他们。 Y en los 40 años del desierto se alimentaron con el maná. 这个玛拿的降临很奇妙。
El descenso del maná es maravilloso. 每天早上你去捡就有啦。 Todas las mañanas, cuando uno salía, estaba ahí. 但是到了星期五的时候，第6天呐、他们就要捡2倍。 Pero en el sexto día ellos debían recoger el doble de la 平 pensión. 时啊，你如果不是每天捡呐、你想要说我留到第2天呐、说会生虫发臭。 Los primeros, generalmente cuando ellos recogen de más y lo dejan al día siguiente, les salen gusanos. 神不要他们偷懒。 Porque Dios no quiere que sean 那到了星 perezosos. 期五的时候，第6天呐、他们可以捡2份， Pero cuando llega el viernes, ellos podían recoger 因为 doble 可以 porción 留一半到星期6的时候吃。 y podían guardar una porción para el sábado. 因为星期6啊，你出去捡玛瑙捡不到 Porque el sábado, si querés salir a recoger maná, no habrá. 你就要靠着那个前1天所捡的玛瑙来吃。 Sino que debes alimentarte del maná del día anterior. 虽然隔夜了，但是星期6的玛瑙不会生虫，不会发臭。 Y el maná de esa vez que pasó una noche no se pudrirá. 所以神就是这样来告诉以色列民。 Y así es el método que usó Dios 你虽然星期6向神所结 para decirle a los israelitas que los sábados debían guardar el día de reposo. 但是你不会缺乏， Y que si guardan el día de reposo no les faltará 因为 nada. 神预备给你的食物，让你也能够得到饱足。 Porque Dios ya te ha preparado alimento para saciarte. 后来到了西乃山的时候， Cuando fueron al monte Sinaí, 神向他们宣告诫命， Dios les anunció los mandamientos 就把这个守安息日定到第4条诫命里 y 面。 y puso el día de reposo en el cuarto mandamiento. 这个诫命是神亲自宣告的。 Estos mandamientos fueron anunciados directamente por Dios. 后来，神用手把它写在石板上， Dios mismo los escribió en piedras 叫以色列人叫摩西拿下来给以色列人遵守。 y le pidió a Moisés que se lo transmitiera a los israelitas para que lo 所以 guardaran. 说，这个诫命它是不改变的， Por eso estos mandamientos no cambian. 不只是旧约的时代要守诫命 Se guardaban en el Antiguo Testamento, 到了新约时代同样要守诫命。 en el Nuevo Testamento también se guardaban. 所以我们有时候问一般教会、其他教会的朋友， A veces le preguntamos a amigos de otras denominaciones 他们常常说这个第4条诫命已经改了，不必守啦。 Hay varios que dicen que el cuarto mandamiento ya no es necesario guardarla. 但是你问他说第1条到第3条诫命要不要守， Y si le preguntas, ¿y hay que guardar el mandamiento 1他 a 们说要 3? 守 Ellos dicen sí. 问他们说第5条到第10条诫命要不要守， Les preguntas, ¿hay que guardar los mandamientos 5 a 10? 他们也说要守 También dicen que sí. 那为什么唯独第4条诫命不守？ Entonces, ¿por qué solamente el cuarto mandamiento no hay que guardar? 为什么10条诫命只守9条，而不是守10条？ Porque de los 10 mandamientos se guarda 9 y no 10. 所以主耶稣说你如果要进永生，要守神的诫命。 Jesús nos dijo que si queremos tener la vida eterna debemos guardar sus mandamientos. 启示录里面也说那些得救的神的选民，他们是遵守神诫命的。 En Apocalipsis también habla de los que fueron salvados, son personas que han guardado el 使 mandamiento 徒 de 保罗 Dios. 说有没有割礼无关紧要 Pablo dijo que no importa la circuncisión, 但是要紧的就是要守神的诫命。 lo que importa es si se guarda el mandamiento, los mandamientos de Dios o no. 使徒雅各也说Santiago 说 también 你dijo, 10条诫命要全守， Santiago también dijo que hay que guardar los 10 mandamientos 因 completos 为这个叫做至尊的律法， porque es la ley suprema, 就是万王之王真神所宣告的律法。 es la ley anunciada por el Rey de los Reyes. 这个律法你要全守， Esta ley debe cumplirse
en su totalidad. 因为你犯了一条，就是犯众条。 Al cometer una significa cometer todas. 我们在所国家的法律，不是说我把所有的法律犯完以后才是犯法的。 Cuando hablamos de las leyes de un país, uno no comete 你 contra la 犯了一 ley. 条法律呀，就是犯法的。 Si uno obra en contra de una ley, ya estaría, ya puede ser condenado. 我们 No 在 tiene que 纽约啊，过去有一个老弟兄， en Nueva York tenemos un hermano anciano 他本来是在其他教会信主， que anteriormente pertenecía a otra rama de 他说 cristianismo. 10几岁信耶稣，一直到70岁了。 Él fue cristiano desde los 10 y algo hasta los 70. 有一次在菜市场买菜的时候， Una vez comprando en una 我们 verdulería, 有一个姐妹啊，刚好排在她的前面要结账。 estaba haciendo la cola para pagar, una hermana nuestra estaba delante suyo. 那个姐妹啊，很会布道啊，看到有机会就传道， Esta hermana tenía el don de evangelizar. 所以她大概带了100个人来信主。 Ella guió a más de 100 personas a la iglesia. 那个姐妹就问这个老先生 Esta hermana en la fila le preguntó al anciano, 说：“你有信耶稣吗？” ¿crees en Cristo, en 他说 Jesús? 有啊，我10几岁就信耶稣了。 Este anciano dijo, sí, soy cristiano desde los 10 y pico. 他问他说：“你有没有得圣灵啊 Y ella le preguntó, ¿obtuviste el Espíritu Santo?？” 他说：“什么圣灵啊？ Él dijo, ¿qué Espíritu 圣灵 Santo? 不是在我们心里吗？你信耶稣就有啦。 El Espíritu Santo no está en nuestro corazón cuando creemos en Él. 这个姐妹就告诉他说：“圣灵充满我们心中，我们会充满喜乐， Esta hermana le explicó que el Espíritu Santo, si llena nuestro corazón, 会说方言，身体会震动。 estaremos gozosos, hablaremos en lengua, nuestro cuerpo moverá. Se 后 moverá. 来这个老先生就把他的电话地址留下来。 Entonces se intercambiaron los teléfonos, las direcciones. 刚好我们在布道会的时候就有信徒去接他来听布道会。 Y justo estábamos en época de evangelización, así que hermanos de la iglesia lo fueron a buscar 他 para 觉得 traerlo a la 说，真的是 iglesia. 教会这个道理很好啊，都是根据圣经。 A este anciano le pareció que las doctrinas que se daban estaban conformes a la Biblia. 结果在祷告当中他的太太因为有这个脊椎的毛病 Y vino acompañado con su esposa, 所以他小便失禁que tenía problemas de columna 祷告当中突然间有传道跟他按手，所以他觉得说有3个声音，啵啵啵3个声音结果他说他那个脊椎骨好像就好了。 y tanto él como su esposa en la oración vinieron a orar adelante y un pastor cuando le impuso la 他那 mano, 个小便失禁的毛病就好了。 cuando le impuso la mano a la señora, ella sintió 3那个老 ruidos 先生自己本身也得圣灵， en la espalda y se curó el problema de su 所以 columna. 让他们知道说，这个教会跟其他的教会真的不一样 Entonces se dieron cuenta que esta iglesia es distinta a las otras. 所以1个礼拜的聚会完以后他们就决定要洗礼。 Luego de unas de estas reuniones decidieron bautizarse. 洗礼完以后，在办圣餐的时候， En el momento de tomar la Santa Comunión, 他就这样想 este anciano pensó, 我在以前的教会有很多的朋友yo tengo muchos amigos en la iglesia anterior, 虽然这边的道理比较好 aunque la doctrina de acá es mejor, 但是我也舍不得跟以前的教会就脱离关系啦。 pero me da pena terminar el contacto con mis amigos de la otra 所以我 iglesia. 以后我星期六来真耶稣教会， Así que voy a venir los sábados a la verdadera iglesia de Jesús 星期日回到我原来的教会。 y los domingos voy a seguir yendo a mi iglesia de antes. 他只是这样想Esto fue lo que pensó, 结果最后祷告的时候，主耶稣让他看一个异象， pero en la oración final del día de la Santa Comunión, 看 Dios 到 le dio 说 una 众人 visión. 都跪着在祷告 En la visión vio a todos orando 主耶稣就来到每一个人的面前， y Dios iba delante de cada uno. 主耶稣手里拿着一张纸 Tenía un papel en sus manos 上面就写了10条诫命 y en ese papel estaban los 10 mandamientos. 拿到每个人面前都叫大家要记得哦。
Y le iba mostrando a cada uno los 10 mandamientos y decían, debes recordarlo. 后来主耶稣就来到他面前， Y Jesús llegó delante del anciano. 问他说：“你10条诫命会不会？” Le preguntó, ¿te sabes los 10 mandamientos? 他说：“会啊，我10几岁信耶稣，我当然知道10条诫命啊。 Y él dijo, claro que sí, desde los 10 y pico que soy cristiano. ”主耶稣跟他讲说：“那你背背看啊。 Entonces Jesús le dijo, memorízalo. 结果到第1诫到第3诫都会， Él pudo decir los primeros 3. 第5诫到第10诫也会。 También el quinto al 10º. 啊，第4条诫命就再怎么想都想不起来。 Pero no pudo acordarse nunca del cuarto 啊， mandamiento. 突然间主耶稣那一张纸啊， Y entonces esa hoja que tenía 第4 Jesús, 条诫命啊，诫命的第4条， el cuarto mandamiento, 要守安息日。 dice, guardar el día de reposo. 啊，就好像那个闪光灯一样，连续闪3次。 Bueno, en este papel que tenía Jesús, el cuarto mandamiento resplandecía. 啊，他说：“主耶稣啊，我知道了。” Entonces este anciano le dijo, 主耶稣就是这 entendí. 样告诉他说啊，我们做神的儿女啊，就是要守神的诫命 De esta manera Jesús le transmitió que siendo hijos de Dios debemos guardar todos los 啊，安 mandamientos. 息日是神的诫命啊，是不可以更改的 El día de reposo es uno de los mandamientos y no puede cambiarse. 啊，不只是犹太人，就是我们新约的圣徒，也是要敬重神的安息日。 No solamente los judíos, sino también hoy nosotros debemos honrar este día. 为什么我们要守安息日？ ¿Por qué debemos guardar el día de reposo? 我们看出埃及记20章， Veamos Éxodo 20. 出埃及记20章 Éxodo 20, 第8节。 verso 8. 20章第8节， 28. 当纪念安息日，所为圣日。第9节， 9, 6日要劳碌做你一切的工。第10节， 10. 但第7日是向主你神当所的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里聚集的客旅，无论何工都不可做。11节， 11. 因为6日之内，神造天地海和其中的万物，第7日便安息，所以神属给安息日定为圣日。这里谈到这个10条诫命的时候， Cuando acá habla de los 10 mandamientos, 他说为什么要守安息日啊？ explica por qué hay que guardar el día de reposo. 就是在安息日来纪念神创造的恩典。 Uno debe recordar la creación de Dios. 因为神利用6天的时间啊，创造万物 En 6 días Dios creó todo. 啊，把万物预备齐备了，然后造人 Una vez que preparó todo, recién ahí creó al hombre. 啊，所以7天啊，就是一个循环， Así que 7 días es un ciclo. 从创造天地一直到现在都没有改变。 Desde la creación hasta hoy en día eso no cambió. 所以神要我们守安息日 Dios quiere que guardemos el día de 啊， reposo. 让我们想到说啊，所有的万物啊都是神创造的。 Para que recordemos que todo esto fue creado por 我 Él. 们的生命气息还有万物也是神赐给我们的。 Que nuestra vida, nuestro aliento y todo lo que vemos fue dado 所以我 por 们 Dios. 每逢安息日的时候，要来感谢颂赞神的创造 Por eso en cada día de reposo debemos agradecer y alabar su creación. 纪念神的赏赐跟他的慈爱 Tenemos que recordar su gracia y su amor. 所以这是守安息日的第一个目的。 Este es el primer objetivo del día de 每 reposo. 当安息日的时候，你要想到你所有的东西都是神给你的， Debemos recordar, pensar que todo lo que tenemos fue dado 都 por 是 Dios. 神所赏赐的， Fue, 所以我们要来感谢颂赞他。 fue dado por Dios y por eso debemos agradecer y alabarlo. 我们再看《生命记》第5章， Veamos Deuteronomio capítulo 5. 《生命记》5章15节， Deuteronomio 5:15. 5章15节。 5:15.
说你也要纪念你在埃及地做过奴仆，神主你的神用大能的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来。因此，主你的神吩咐你所安息日。这里也是谈到10条诫命， Acá también habla de los 10 mandamientos. 但是摩西在这里就讲，为什么我们要守安息日？ Moisés explica también por qué debemos guardar el día de reposo. 因为你本来在埃及做奴隶， Porque uno era esclavo en Egipto 你们整个民族埃及人要把你们灭亡了。 y ellos iban a ser destruidos. 但是神用大能的手把你们从埃及为奴之地把你们救赎出来。 Y Dios los sacó con mano fuerte 让你们能够驻足将来能够自由的建立自己的国度。 para que ellos puedan libremente formar su propio país. 所以你们要纪念神的拯救，来守安息日。 Por eso deben recordar la salvación de 我 Cristo 们知道这个埃及 de Dios 是预表这个罪恶的世界， en el día de reposo. Sabemos que Egipto representa este mundo 所有世人都握在这个撒旦的权势之下。 y las personas están bajo el dominio de Satanás. 所以人离开了神以后，人活在世界上是没有指望的。 Por eso si una persona está alejada de Dios no tiene esperanza. 但是神因为爱我们，把我们从这个罪恶的世界把我们救赎出来， Pero por amor a nosotros Dios nos salvó de este mundo 让我们脱离撒旦的权势， para que podamos librarnos de la potestad 能够 del 得 diablo 享神儿女自由的荣耀。 y poder obtener la libertad y la gloria de ser hijos de Dios. 还要救我们进到永生的天 Y 国。 también nos salvará hacia el reino 所以 celestial. 我们要守安息日来纪念神的救赎的大恩， Por lo tanto, debemos guardar el día de reposo para recordar la 因 salvación 为 de 呢 Dios, 让我们不致死亡，还能够得到永生。 que nos libró de la muerte y nos dio la vida eterna. 他说我们人带着肉体， Nosotros llevamos la carne, el 有肉 cuerpo. 体上的软弱， Tenemos debilidades en el cuerpo. 所以你白天工作，你晚上一定要休息。 Si trabajamos de día, necesitamos descansar de noche. 所以神让我们一个星期工作，周末要休息， Por eso Dios nos permite trabajar en la semana y descansar también un día. 让我们能够身心得到舒畅。 Así podemos obtener reposo en cuerpo y alma. 所以让我们在劳苦的人生不再挑重担在主里能够得享安息。 Y que podamos obtener reposo en Dios y dejar las cargas de este mundo. 神说，不只是以色列人要守安息，就是他们家里的那些牲畜啦、奴仆啦都要让他们守安息。 Dios dijo que no solamente los israelitas debían guardar el día de reposo, sino que también los esclavos y el ganado. 所以神的爱是临到，不只是临到以色列人，还临到他们家里的一切。 Por lo tanto, la gracia de Dios no es solamente para los israelitas, sino para todo. 甚至那些为奴的人神都要让他们守安息日。 Dios también le dio el día de reposo a los esclavos. 本来这些奴隶这些牲畜，他们没有办法为自己争取权利的。 Sabemos que los esclavos y los animales no pueden reclamar sus derechos. 但是神的恩典却要同样临到他们的身上， Pero la gracia de Dios también les llega. 让人在劳苦的生活当中能够享受身心的安息。 De esta manera, todo hombre puede reposar del trabajo. 所以这个安息日是神特别分别为圣的， Este día de reposo fue santificado por Dios 称为圣日， y se convierte en un día santo, 因为我们神是圣的、 Porque- 圣洁的。 porque Dios es santo. 所以我们知道，神也要我们过一个分别为圣的生活。 Y Él quiere que llevemos una vida santificada. 所以我们刚刚谈过说这个安息日是神跟选民立约的记号。 Dijimos que el día de reposo es la señal del pacto entre Dios y 你 su 所 pueblo. 安息日才是真正的神的选民。
Solamente si guardás el día de reposo sos verdaderamente hijo de Dios. 但是我们看到一般人呐、他们不守安息日，他们守太阳日、星期日，叫做太阳日。 Muchas personas no guardan el día de reposo, sino el día del sol, que sería 已 el 经不被称 domingo. 为神的儿女了， Estas personas no son llamados hijos de 因 Dios, 为他们拜错神了，变成太阳神之子了。 porque se equivocaron de Dios y son hijos del Dios del sol. Dios 星 sol. 期日叫做太阳日嘛。 El domingo es el día del sol. 像回教徒他们是守星期五， O por ejemplo los budistas, los 然后 musulmanes 神说他的选民要守安息日。 guardan el viernes, pero Dios dijo que su pueblo debe guardar el día de reposo. 他说神还有一个特别的安息，为神的选民存留。 Y Dios también mencionó de un reposo que espera 所以我们今天在地面上守安息日， al pueblo, 因为我们盼望将来有一天呐、回到那个永恒的安息。 y es que nosotros guardando el día de reposo en este mundo tenemos el reposo eterno en el 就是 cielo. 回到乐园啊，跟神永远同在一起，永远快乐的地方。 Y esto significa poder disfrutar del gozo eterno junto con 啊， Dios 这是 en 我 el 们 cielo. 最大的盼望。 Esta es nuestra mayor esperanza. 所以这是我们所安息日的目的。 Así que este es otro de los objetivos por el cual guardamos el día de reposo. 他说安息日是神特别赐福的日子， El día de reposo es un día bendecido por Dios. 所以你守安息日关系到你的祸福啊。 Así que guardar el día de reposo tiene que ver con tu bendición. 啊，虽然神在造天地的每一天啊，神都给他祝福说你要生养众多啊。 Dios cuando creó, mandó a que todos se multiplicaran. 虽然有的人讲说每天都是神祝福的日子， Algunos dicen que todos los días son días bendecidos por 但 Dios. 是我们看到每一天啊，都是一些属物质上、属世上的福气。 Pero muchas veces esas bendiciones en realidad son todas materiales. 但是安息日神所要赐给你的是灵肉双重的福分。 En el día de reposo, la bendición que Dios te dará es bendición carnal y espiritual. Es 所以 doble. 有首诗里面说啊，神要从天上把各样属灵的福气赐给你。 En Efesios dice que Dios nos dará bendiciones celestiales. 地上的福气就是暂时的，都是有限的。 Las bendiciones terrenales son momentáneas. 天上的福气是全备的，是永恒不改变的。 Las bendiciones celestiales son completas e inmutables. 所以神会借着你所安息日，把这样的福气来充满在你身上。 Por lo tanto, a través de guardar el día de reposo, Dios nos hará llegar este tipo de 我 bendición. 们看以赛亚书的56章， Veamos Isaías 56. 以赛亚书56章 Isaías 56, 第2节。 verso 2. 56章第2节， 56, 2. 谨守安息日而不干犯，敬主己所而不作恶，如主行，如主属所的人，变为有福。第3节， 3. 与神联合的外邦人，不要说神必定将我从他民中分别出来。太监也不要说我是枯树。第4节， 4. 因为神如此说那些谨守我的安息日，拣选我所喜悦的事，主所我约的太监。第5节， 5. 我必使他们在我殿中在我墙内有纪念，有名号，比有儿女的更美。我必赐他们永远的名，不能够剪除。第6节， 6. 还有那些与神联合的外邦人，要侍奉他，要爱神的名，做他的仆人，就是凡所安息日不干犯，又主守他约的人。我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐。这里讲到说有2种人所安息日神会特别祝福。
Acá habla de dos personas que si guardan el día de reposo, Dios los bendecirá especialmente. 一种人就是太监呐、 Uno son los eunucos. 我们知道这个太监啊，因为他们没有后代，所以他们的名分呐、后来会被涂抹掉。 Los eunucos no pueden tener descendencia y su nombre luego será borrada. 所以以色列人重视啊这个祖孙，有祖孙来立他，为他们来留名。 A los israelitas le da mucha importancia el recordar a los antepasados. 以色列人如果结婚了以后不生育啊，他们是感到羞耻的。 Si los israelitas luego de contraer matrimonio no tienen hijos, es una vergüenza para ellos. 所以当他们结婚，有时候很久神赐给他们孩子，他们就说神把我的羞耻把它消掉了。 Por eso, si después de mucho tiempo de haberse casado, recién ahí Dios les da un hijo, entonces ellos dicen que Dios 因为他们 quitado, 重视这个留名。 les ha quitado finalmente la vergüenza. 虽然这个太监说没有祖孙替他们留名， A ellos les da mucha importancia de que alguien 说 recuerde 他 su 们如果 nombre. 敬畏神所神的所这个安息日， Entonces, si los eunucos adoran a Dios y guardan el día de 他们的 reposo, 名会在神的殿里面永远被纪念。 sus nombres serán recordados en el templo de Dios. 所以他们的名字说比那个有儿女的名分还更美。 Y que sus nombres serán mejores que los de sus hijos e hijas. 因为他们的名字在神的面前永远蒙纪念。 Porque su nombre será recordado delante de Dios. 他说，我们这些非犹太人的称为外邦人。 Y luego a los hijos de los extranjeros, que no 我们不要 son, 说神主是要说那以色列人看不起我们这些外邦人。 es decir, los gentiles, los que no son israelitas, 说不会的，我们跟神联合的外邦人。 Dios no los despreciará, sino que nosotros estamos unidos también. 因为神的恩典会从犹太人然后临到我们这些外邦人。 La gracia de Dios le llegará primero a los judíos y luego a nosotros que somos gentiles. 所以我们本来跟神的救恩是毫无关系的。 Al principio no teníamos parte en la gracia, en la 但 salvación de 是 Dios. 现在主耶稣的救恩临到我们， Pero ahora la salvación de Dios nos ha llegado. 所以我们有机会来亲近神，成为神的儿女。 Podemos acercarnos a Él y convertirnos en sus hijos. 所以神不会排斥我们这些外邦人，他会接纳我们。 Y Dios nos aceptará. 说主要我们爱神做神的仆人。 Pero nosotros debemos servirle y amarlo. 遵守神的约。 Guardar su pacto. 遵守安息日不干犯。 Guardar el día de reposo y no profanarlo. 所以神就带我们在他的圣山里面来敬拜神。 Y Dios nos llevará a su santo monte. 我们就可以在神的家里面来得到喜乐。 Y podremos recrearnos en su casa. 因为神纪念我们他赐福气给我们。 Porque Dios nos recuerda y nos bendice. 所以我们所安息日就能够蒙神的祝福。 Por lo tanto, si guardamos el día de reposo, seremos bendecidos por Dios. 得到一个永远的名字。 Y obtendremos un nombre eterno. 所以我们的名字跟神的名同样藏在神里面。 Nuestro nombre estará siempre delante de Dios. 我们可以在神的殿中能够享受喜乐的生活。 Y podremos llevar una vida de gozo en Dios. 可以瞻仰神的荣美跟神属灵交通的喜乐。 Podremos ver el rostro de Dios y tener una comunión con Él. 我们再看以赛亚书58章。 Sigamos viendo Isaías 58. 以赛亚书58章 Isaías 58, 13节。 verso 13. 58章13节。 Isaías 58, 13. 你若在安息日调转你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，
称安息日为可喜乐的，称神的圣日为可尊重的，而且尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话。14节， 14. 你就可以以神为你的喜乐，神要使你乘驾地的高处，又以你的主雅各的产业养育你，这是神亲口说的。这里讲到说啊，我们如果尊重神的安息日 Acá dice que si respetamos el día de reposo, 啊，不办私事，不说私话 sin hacer nuestra propia voluntad, 啊，你会常常以神为你的喜乐跟满足。 y tomamos a Dios como delicia y satisfacción. 因为神会让你乘驾地的高处，就是神会在你所处的地方来高升你， Dios nos hará subir sobre las alturas 啊，神会赐你有丰盛的产业， y nos dará grandes herencias, 好像雅各一样。 como la de Jacob. 雅各就拿个简单包袱到了舅舅家， Jacob fue a la casa de su tío con un 20 pequeño 年以 bolso. 后啊，他10几个孩子啊，牛羊牲畜3大群。 Pero luego de 20 años, él volvió con muchos hijos y mucho ganado, 因为神随着他的脚步赐福给他， porque Dios lo bendijo. 所以他跟他的儿子说啊，这个就是牧养我一生的神。 Y Jacob le dijo a sus hijos, este es el Dios que me ha pastoreado. 所以我们能够谨守神的安息日，神一定赐福给你的。 Por lo tanto, si guardamos bien el día de reposo, Dios nos bendecirá. 我们有一个弟兄啊，他本来开汽车保养厂， Tenemos un hermano que tenía un taller 啊， de 一般大概 mecánica. 是周末最忙，生意最好。 Generalmente los fines de semana tienen más clientes. 啊，那他后来信主了以后啊， Luego de creer en Dios, 啊，传道就鼓励他说：“你守安息日。” el pastor le exhortó a guardar el día de reposo. 啊，传道跟他讲说：“你叫你的会计啊，帮你算一算， Le dijo, pedile a tu contador que te haga las cuentas. 你每一个月哦，算一下，你有守安息日的收入多少？ Que te haga las cuentas de los meses en que él guardó el día de reposo, de cuánto es el 你把 ingreso. 没有守安息日的时候的收入，还有守安息日以后啊，你把它算算啊，做比较。 Pedile a tu contador que te haga las cuentas de los meses en que no guardaba el día de reposo y de cuando 后 empezó 来 a 我就说 guardarlo. 啊，他守安息日并没有吃亏啊， Y él luego de hacerlo descubrió que no perdió 啊， por haber 神同样 guardado 赐福给他， el día de reposo, sino que Dios 啊， lo 让他又有 bendijo. 时间休息呀，啊，亲近神。 Lo bendijo con tiempo para descansar y acercarse a Dios. 我们在南加州有一个弟兄啊，他开礼品店。 En sur de California tenemos un hermano que tiene un 本 bazar. 来他的太太先信主啊， Su esposa creyó en el Señor primero. 所以他太太星期六都跑到教会来。 Entonces los sábados ella iba a la iglesia. 啊，有的人就问他先生说：“星期六最忙啊，你太太都跑去哪里了 Hay personas que le preguntaban al marido, ¿dónde se fue tu esposa? Los sábados que es cuando más trabajo hay. 啊，后来他先生也信主， Luego este marido también creyó. 啊，有一个传道就鼓励他说啊，你星期六啊，应该守安息日啊。 Y un pastor también lo exhortó a guardar el día de reposo. 啊，一开始他是很舍不得啊， Al principio le fue muy difícil 星期 tomar 六 la 啊生意 decisión. 最好，我怎么可以把它关起来呢？ Porque los sábados es cuando más clientes tienen. 而且整排店面人家都开，你怎么星期六你关掉？ Y en 好像 toda, 很奇怪。 y en toda la cuadra todos abren sus locales los sábados. 啊，后来因为他自己本身身体也不是很好， Y como él tampoco tenía buena salud, 那结果啊，他就想，好吧，那我就星期六就不做了， tomó la decisión entonces de cerrar su local 啊，就来守安息日。 los sábados y venir a la 啊，经 iglesia. 过了一段时间啊，那个传道者啊，即使在鼓励他，但是也担心说啊，他会不会守安息日啊？后来生活有困难吗？ Este pastor que lo había exhortado estaba también preocupado de si él iba a tener dificultades en la vida. 啊，过了一段时间啊，就问那个弟兄， Entonces le fue a preguntar
那你现在安息日啊休息啊，你的店、你的生意怎么样啊？ Le preguntó, ahora que guardas el día de reposo, ¿cómo anda tus negocios? 他感谢主啊，他的事业反而越好。 Él dijo, gracias a Dios, me está yendo mejor. 所以他本来只是租一个店面， Él tenía un pequeño local alquilado 后来他整个很大的仓库，通通变成他的店。 y luego también alquiló todo el depósito que había. 啊，他不只是在西部洛杉矶的时候有一个店面，还在其他的地方又多出几个礼品店。 Y también comenzó a tener sucursales 啊，后来他的孩子一个一个啊都接他的工作， y sus hijos fueron recibiendo, ayudándolo. 所以他发现说啊，他所安息日并没有吃亏啊，反而神更大的祝福。 Por lo tanto, él no perdió nada por guardar el día de reposo, sino que recibió más bendiciones. 所以主耶圣经里面说啊，我们敬畏神的话，神让我们富足是不会加上忧虑的。 En la Biblia nos dice que si adoramos a Dios, las bendiciones, la riqueza que nos da Dios no nos traerán preocupaciones. 因为诗篇里面说啊，我们要建造一个工程， En Salmo dice que si estamos 不只是你努力自己在那里建造， en una obra, no debemos solamente 如果神 esforzarnos. 不祝福你的话，你那个工程就建不起来。 Si Dios no te bendice, esa obra no se realizará. 你要防守一个城池， Si queremos cuidar un 虽然 muro, 你每天日夜在那边防守 podemos estar día y noche vigilando. 啊，说如果不是神帮忙看顾啊，有时候你的防守就突然了。 Pero si no es Dios quien lo guarda, será en vana nuestra vigilia. 所以，我们除了自己努力以外，我们还是要靠神啊。 Así que debemos esforzarnos, pero también debemos confiar en Dios. 当我们所神的道、所神的诫命啊，神不会亏待你的。 Si guardamos la palabra de Dios, Dios no nos decepcionará. 反而有时候我们不重视安息日， De lo contrario, si no le damos importancia al día de 我们自 reposo, 己本身会失掉从神来的福气。 nosotros estamos perdiendo las bendiciones 我 de 们看 Dios. 耶利米书17章， Veamos Jeremías 17. 耶利米书17章啊，27 节， 17, verso 27. 17章27节。 Jeremías 17, versículo 27. 说你们如果不听从我，不以安息日为圣日，能在安息日单单只进入耶路撒冷的各门，我必在各门中点火，有火也必烧毁耶路撒冷的宫殿，不能够熄灭。因为以色列人啊，后来先知怎么劝他们，他们就不守安息日。 Los israelitas, por más que los profetas los exhortaban, no guardaban el día de reposo. 后来先知在很严厉跟他们讲哦。 Así que este profeta les reprendió severamente. 你们如果不听话，还继续违背神的安息日， Si siguen profanando el día de reposo de 说 Dios, 神会在耶路撒冷的城门那里点火 Dios hará descender fuego en las puertas 啊，所以整个城门啊、整个宫殿啊都烧掉了 y consumirá los palacios de Jerusalén. 啊。所以我们看到说，以色列人因为不守安息日，这是他们亡国其中的一个原因呐、 Una de las razones por las cuales el Israel fue destruida fue porque no guardaban el día de reposo. 所以他们回国以后，他们就很严谨在守安息日。 Por eso, cuando fueron restaurados, ahora sí guardan el día de 我 reposo. 们看尼希米记13章， Veamos Nehemías 13. 尼希米记13章。 Nehemías capítulo 13. 13章啊，看15节。 Veamos verso 15. 13章15节。 13, 15. 那些日子，我在犹大见有人从安息日在安息日榨酒，搬运和捆驮在驴上，又把酒、葡萄、无花果和各样的担子在安息日担至耶路撒冷。我就在他们卖食物的那日警戒他们。16节。 16. 又推罗人住在耶路撒冷，他们把鱼和各样的货物运进来，在安息日卖给犹大人。我就斥责犹太的贵胄说：你们怎么行这恶事，犯了安息日呢？
从前你们的列祖岂不是这样行，以致我们的神使一切灾祸临到我们和这城吗？现在你们怎么还犯安息日，使愤怒越发临到以色列呢？所以这里都是谈到以色列民啊，因为他们干犯安息日啊，所以失掉从神来的福气。Así que los israelitas, por haber profanado el día de reposo, perdieron las bendiciones de 所以 Dios. 很多的先知啊，就一直的提醒他们要重视安息日。 Así que muchos profetas les recordaba de guardar el día de reposo. 不过这个在台湾的时候啊，我听过一个见证 Cuando estaba en Taiwán me compartieron un testimonio. 啊，有2个年轻人呐，只有他们2兄弟信主 Había 2 hermanos que solamente ellos eran cristianos. 啊，爸爸妈妈都没有信主 Sus padres no lo eran. 他们就想说我们要守安息日啊， Entonces ellos decidieron guardar el día de reposo. 因为2兄弟开了一个机车行 Ellos tenían un My- local de motos, 啊， venta de motos. 一方面卖机车啊，一方面帮人家修理。 Vendían y también reparaban. 一开始2个很热心啊，就写安息日公休。 Y en la puerta del local tenían un cartel que decía que los sábados cerraban. 后来刚好有一个人啊，他机车坏掉要来找他们修理。 Y justo un cliente se le 在 rompió 门口写一个安息日公休， su moto y quiso llevárselo para que los reparen. 所以那个人就很生气。 Vieron este cartel y estaba cerrado el local y se 年轻 enojó. 人啊，还没有开始做事就想偷懒了。 Entonces este cliente los insultó diciendo que jóvenes 怎么星 perezosos 期六还不工作？ que no trabajan los sábados. 后来那个人就去跟这2个青年的爸爸讲。 Entonces este cliente fue a hablar con los padres 爸爸也是很生气啊， y, 你们都还没有赚到钱呢，就想偷懒。 y este padre los reprendió diciendo, todavía no tienen ganancias y ya son perezosos. 你也要给人家方便啊。 Tienen que facilitarle a los 人家 clientes. 星期六要来修车子你们门关着，没有办法来修。 Si los clientes vienen los sábados, ustedes tienen que poder abrir sus puertas. 所以因为爸爸也讲了，客户也需要啦，所以他们就想，好吧，我们就星期六开店吧。 Entonces, ante esta reprensión de su padre y a la necesidad de los clientes, decidieron 这 abrir, 个第一天开店的时候，第一次星期六开店， decidieron abrir los sábados. 有人把车子拿来修， El primer sábado que abrieron, recibieron un 这个哥 cliente 哥就修好以后就要去试车。 que tenía un problemas con su moto y luego de arreglarlo, el hermano mayor lo quiso probar. 因为本来他在骑机车这个都很普通的，对他来讲都是很平常的事情。 Andar en moto para él era algo muy fácil, muy 但 normal. 是哪里知道那一天在路上碰到有一个老人家从那边过来， Pero ese día, cuando quiso probar esa moto, justo venía un 他的机 anciano 车就不听话一转不动就把那个老人家就一撞就撞倒了。 no pudo controlar esa moto y atropelló a este anciano. 赶快把那个老人家送到医院去。 Tuvo que llevar a este anciano al hospital. 结果那一天他们就没有办法做生意了，2个就在那个医院里面轮流照顾那个老人家。 Así que tampoco pudieron recibir a ni un cliente más porque tuvieron que cuidar a ese anciano en el 后 hospital. 来他就跟他爸爸讲说：“爸爸，你不知道啦， Y luego estos hermanos conversaron con su 你看你 padre. 叫我们安息日要做要修理要开店， Y les dijo, nos dijiste que teníamos que abrir los 你看我们 sábados. 今天不但店开了没有做到生意，还要赔钱赔人家的医药费，还要整天在那边照顾那个病人， Mira 那个受伤的人。” Mira, hoy abrimos y no solamente no ganamos nada, sino que perdimos plata porque tuvimos que pagar todos los medicamentos de este anciano que atropellamos. 后来他爸爸说：“好了，看你们怎么办，你们就自己做决定好了。” Así que este padre dijo, decidan ustedes. 不过我觉得说这是主耶稣的大爱这样来提醒他们。 Yo creo que esta es una
el amor de Dios que los ha 因为安息日实在 exhortado. 是神要给你的福分呐、 Porque el día de reposo es una bendición. 但是我们有时候不知道去得神的福分 Pero-， 我们以为说我们靠自己可以得到更多。 Pero muchas veces no sabemos cómo recibirla y pensamos que esforzándonos 事实上不是 podemos 这样。 tener más. 我在纽约工作的时候啊， En realidad no es así. Cuando yo 那个时候有 trabajaba, 一个宾州有一个弟兄啊， cuando yo trabajaba en 会成 Pensilvania, 教会了一个弟 en 兄， Pensilvania, no, perdón, cuando 因 yo 为 trabajaba 他 en 来 Nueva 美 York, 国啊，读完书以后啊，他就借了5000块钱开了一个电脑店。 en Pensilvania había un hermano que vino del exterior a estudiar y luego pidió prestado $5,000 para ponerse un local de 因为知道 computadora. 说有一个人啊，他进口很多那个电脑零件，但卖不出去。 Él sabía que había una persona que importó muchos componentes de la 啊，所以 computadora 他就去找他。 y no podía venderlos, 啊，那个人很好说，没有关系，你现在没有钱没有关系。 así que fui a buscarlo. 啊，我的货啊，你先拿去啊，你组电脑去卖。 Y esta persona le dijo, ¿podés llevarte primero los componentes y armar una 啊，卖 computadora 完以后啊，才来啊，才钱给我。 y venderla? Una vez que las vendas, después me venís a pagar. 啊，所以他的电脑店就这样起来了。 Y así fue como comenzó su negocio. 啊，慢慢有点生意的时候， Cuando le empezó a ir bien 啊，他觉得说哇，做生意可以赚钱哦。 y empezó a ganar plata, 啊，他又开了另外一家店，叫他太太去顾。 abrió otro local y mandó a su esposa a que la manejara. 啊，这个因为两家店面啊，叫他跑来跑去，啊，非常忙。 Y esto le trajo mucho trabajo. 啊，又要接小孩子上学， También tenía que cuidar de sus hijos 啊，所以忙得不得了。 y estaba muy ocupado. 啊，有时候啊，安息日聚会也没有办法专心。 Y no podía estar concentrado en las reuniones 当教会负责人常常迟到。 de los sábados. Él era encargado de la iglesia y siempre llegaba tarde. 啊，后来有一次啊，他们就利用星期六，因为你卖电脑啊，啊，你星期六、星期天啊，你都要到一些啊他们做秀的地方去展示你的东西。 Generalmente las personas que venden computadoras los sábados tienen que participar de eventos, exposiciones de máquinas. 啊，有一次啊，星期六早上很早， Y hubo un sábado muy temprano 啊，他们要开去那个作秀的场所的时候， en donde ellos se estaban dirigiendo hacia uno de estos eventos. 啊，突然间在那个在那个高速公路上啊，啊，发生一个意外啊，他的车轮突然就爆掉了。 Hubo un accidente en la autopista y sus ruedas explotaron. 啊，从那个高速公路的中间啊，一直偏偏一直跑啊，啊，跑到停在那个路肩的地方，路肩啊，路的旁边。 Ah, perdón. Y terminó en la banquina. 啊，后来请人来啊，把那个轮胎修好。 Tuvo que pedir un taller de un 后来他 auxilio 们就想说啊，不要，今天不要去做生意啦。 para cambiarle las ruedas y luego decidieron ya no ir a la exposición, 啊，后来就到纽约教会来。 sino que fueron a la iglesia de Nueva York. 啊，因为聚会之前呢、我们在那边祷告啊， Antes de la reunión estábamos todos 啊， orando 突然间有人按电铃啊，一开，怎么他们全家跑到这里来？ y ellos llegaron temprano, tocaron timbre y estaba toda la familia. 他们说啊，主耶稣调转他们的脚步。 Y ellos dijeron, Dios redireccionó nuestros pasos. 因为他们一个货车啊，整个满满的都是电脑啊， Ellos estaban en una camioneta llena de mercadería. 啊，要去展示，要去卖电脑。 Querían ir a esta exposición a vender sus 啊，但是 productos. 主耶稣让他们发生一个意外，让他们虽然意外当中啊，主耶稣让他们平安，因为那个时候刚好都没有车， Y si bien tuvieron este pequeño accidente, Dios los protegió. 不然的话，你爆胎了，啊在那个高速公路很容易出事情。
porque no había otros vehículos alrededor de ellos y no 所以他们知道 chocaron. 说主耶稣在提醒他 Por。lo tanto, entendieron que fue una alerta de 后来他们 Dios. 全家就来守安息日。 Entonces toda la familia fueron a guardar el día de reposo. 后来有一个长老啊，去他们家访问， Luego recibieron una visita de un anciano 他 de 就 la 跟他 iglesia 勉励啦， que los exhortó 说你2个店啊这么忙啊， diciendo que tener 2 locales 有时候忙不过来啊，要请人家帮忙看店， es mucho trabajo y que necesitan 常常不在啊，请来一些那个工读生啊来帮他看店。 y como no puede ocuparse de los 2 negocios, contrata a estudiantes. 那些工读生常常都找他的同学来他的店里面吃免费的东西。 Y estos estudiantes empleados invitan a sus 因 compañeros 为他 al 实际上他 local 没有时间去管 y están ahí conversando y comiendo. 一直到晚上大概11点多才去算账这样。 Y este hermano en realidad no tiene tiempo para administrar bien a sus empleados. 所以一个长老就跟他讲， Por eso el anciano le dijo, 说我们在挖井的时候啊， cuando cavamos un pozo, 你如果挖了好多颗井啊，但是水都出不来，有什么用？ ¿de qué sirve cavar muchos pozos si no tenemos agua? 你如果会出水的泉源啊，一股就够了啦。 Pero si encontramos un pozo con agua, con uno es suficiente. 后来他就知道了，他就把另外一家店面后来就卖给人家了。 Entonces entendió esta exhortación y vendió uno de los locales. 这样可以专心照顾一家店面， Así podía concentrarse en 神 administrarlo 让他也不会更加减少， y Dios no le dio menos. 而且他有更多的时间来照顾家庭帮忙教会的圣工。 Aparte disponía de más tiempo para su familia y para la iglesia. 所以圣经里面说，有时候你想要抓2把会劳碌捕风哎。 Muchas veces queriendo más, terminamos 我们抓一 teniendo nada. 把，满满的一把，神给你的一份福分能够得享安静。 Sino que si nos aferramos con una mano podremos tener bendición y descanso. 所以我们要常常去想神的道理呀。神要赐福给人说不加上诱力的，可以让人富足。 Así que la bendición que nos da Dios no nos añade preocupación. 当然我们在安息日我们要参加盛会， Y en el día de reposo tenemos que congregarnos. 要存着感恩的心来拜神。 Tenemos que adorar a Dios con un corazón de agradecimiento. 所以大卫说人如果对我说我们去拜神，他说就充满着喜乐。 David dijo que si alguien le dice que va a adorar a Dios, él se llena de 我 alegría. 们看到主耶稣跟门徒他们都是按照平常的规矩，安息日就是进会堂。 Jesús y sus discípulos, como de costumbre, siempre iban a las sinagogas, los templos los sábados. 在安息日常常要学习诵读神的话， Y leían las palabras de Dios. 所以我们要敬拜神侍奉神，常常听道理。 Por lo tanto, tenemos que adorar a Dios y escuchar su palabra. 诚心的祷告。 Y orar de corazón. 另外一个就是安息日可以行善事， Por otro lado, en el día de reposo se puede obrar el bien. 安息日做圣工不算犯安息日。 Y se puede realizar trabajos sagrados, no estamos profanándolo. 说祭司在安息日做圣工这是可以的。 En el Antiguo Testamento los sacerdotes podían realizar su trabajo en el día de reposo. 所以我们在安息日敬拜神从事各样的圣工传福音，这都是好的。 Por lo tanto, es bueno que en el día de reposo cada uno se ocupe de los trabajos de la 能 iglesia y 够行 evangelice. 善帮助人 Si puede orar el bien y ayudar. 这是恩典之下的安息日。 Este es el día de reposo de gracia. 这个犹太人跟主耶稣在这个安息日问题上的冲突Hubo los conflictos que tenía Jesús con los judíos. 因 en 为 el 犹 día 太 de 人认为 reposo. 说安息日什么工都不可以做， Los judíos decían que no se podía hacer nada en el día de reposo. 所以主耶稣就问他们说：“你们家里有一条牛，安息日掉在坑里，你要不要把它牵上来？” Entonces Jesús les preguntó, si hay un buey que se les cae en un pozo, ¿no lo levantarán en el día de reposo?
因为有人带着病人啊，安息日要求主耶稣医治， Lo dijo porque hubo enfermos que le pidieron a Dios, a Jesús 他们都 sanación 在看耶稣要不要医他们。 en el día de reposo y todos estaban mirando qué iba a hacer Jesús. 耶稣说啊，这个人已经病了那么久，我们不应当在安息日让他得医治，让他得平安吗？ Jesús dijo, esta persona ya está enferma por mucho tiempo, ¿acaso no debemos sanarlo y darle paz en el día de reposo? 牛掉下去都要把它牵起来啦， Si uno levanta al buey que cayó al 何 pozo, 况一个人在病痛当中受苦， ¿qué más de una persona que está enferma? 我们不应当啊，更在安息日来帮助他啊，让他得神的恩典 ¿No 吗？ debemos ayudarla más aún en el día de reposo para que obtenga 所 la 以 gracia 安 de 息日 Dios? 我们来到神面前啊，我们可以求神的恩典。 Así que en el día de reposo, estando acá, podemos pedirle 你 gracias a 有什 Dios. 么生活当中的困难？ Si tenés dificultades en la vida, 你有什么病痛、什么患难？ si tenés enfermedades, 啊， problemas, 来到神的面前啊，在安息日啊，为他祷告，让他得医治。 puedes acercarte en este día y orar. 因为神要我们在安息日得享他的恩典。 Porque Dios quiere que en este día obtengamos su gracia. 所以安息日不是让我们束缚的，不是捆绑我们的， El día de reposo no nos viene a atar, 是要束福气给我们 sino 的。 que es para bendecir. 所以我们现在不必像旧约时代定了很多规条，说强迫你一定要守安息日， Hoy ya no guardamos las leyes del Antiguo Testamento como algo obligatorio, 而是让我们知道说，你来守安息日，神是会赐福给你的。 sino que simplemente transmitimos que si guardas el día de reposo, Dios te bendecirá. 当然不是说你现在守安息日，今天马上得到很多福气。 No es una bendición, no estamos diciendo que si guardas hoy, después obtendrás ya 因为 todas 我 las 们要守 bendiciones. 神的道啊，有时候也会遇到一些阻挡。 Sabemos que si queremos guardar la palabra de Dios, a veces 有时候这也 obtenemos- 是对我们信心上的考验。 a veces tenemos pruebas, obstáculos. 但是我们只要凭着信心，靠神帮助啊，能够胜过。 Pero si los podemos vencer con fe, 我们相信神的应许啊，绝对不会落空 la 的 promesa de Dios nunca es vana. 啊！愿神祝福我们大家。 Que Dios bendiga a todos. 我们来唱诗 Cantemos 312首。 himno 300.